nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más que a Él. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más. No escuchéis a nadie más que a Él. Nuestro tema de hoy: Judas Iscariote desde la mirada y el corazón del Señor Jesús. Judas Iscariote desde la mirada y el corazón de Jesús. El tema bíblico acerca de Judas Iscariote puede ser trágico o puede ser apasionante, según desde el lugar donde lo observemos. Desde la conocida y reiterada mirada de Judas, pues es terriblemente trágico. El traidor, el ladrón, aquel que entregó al hombre más hermoso y santo que jamás haya existido y existirá. Pero es apasionante, espectacularmente maravilloso, si apreciamos esta relación desde la mirada amorosa, santa, mansa, bondadosa de Jesús. Muy pocos lo ven de esa manera. Por eso no entienden cómo es que Jesús escogió a Judas, cómo caminó con él los 3 años de su ministerio. Incluso algunos se atreven a echarle la culpa al Señor al decir que Judas estaba programado desde antes de la fundación del mundo para ser el traidor. Imagínense, le echan la culpa a Dios mismo. Vamos a tratar hoy de colocarnos en la mirada del Señor Jesús y en su relación con Judas Iscariote. Yo creo que esa debería ser la forma de entender que aún Judas Iscariote tenía la oportunidad de salvación. Como dice la palabra del Señor, Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que venga arrepentimiento, y esto incluía a Judas Iscariote. Una primera cosa: Jesús hombre es igual a todos los hombres. Pensando en Jesús y su relación con todos los hombres, podemos hacer algunas preguntas que nos harán entender la maravillosa cercanía de nuestro Salvador con los hombres. Dios hecho hombre se limitó a sí mismo e hizo que su encarnación tuviera exactamente todas las limitantes de los seres a quienes venía a salvar. Preguntémonos entonces una primera pregunta: si Jesús era omnisciente, omnisciente significa que todo lo sabe, que todo lo conoce. Si Jesús era omnisciente, entonces ¿por qué dice la Escritura que crecía en conocimiento y sabiduría? Lucas 2:40 dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, aprendiendo de ellos. Y Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Una segunda pregunta: si Jesús era omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo conoce, entonces tenía que acudir al Padre para que le dijera qué decir o qué hacer. Tenía que hacerlo, porque Juan 10:10 nos lo dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Si Jesús era omnisciente, entonces, ¿por qué aprendió obediencia? Hebreos 5:8 dice: y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. Además, preguntémonos, si Jesús era omnipotente, entonces ¿por qué tuvo que ser bautizado en Espíritu Santo para recibir poder y comenzar a hacer su obra? Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Si Jesús era Dios mismo, entonces, ¿por qué tuvo que ser exaltado a lo sumo si él era lo sumo? ¿Por qué? Filipenses 2 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si Jesús es todopoderoso, entonces ¿por qué los demonios en el endemoniado Gadareno se demoraron en hacerle caso? Marcos 5:6 nos enseña esto. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: los demonios que estaban en este hombre, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire lo que le estaban diciendo. Pero el versículo 8, por eso digo que se demoraron en hacerle caso, porque el versículo 8 dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Si Jesús, que es todopoderoso, le dice a los demonios, sal fuera de este hombre, espíritu inmundo, ellos tenían que obedecer inmediatamente, pero no. Salieron corriendo y le dijeron, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y el versículo 9, Jesús entonces le dijo y le preguntó, ¿cómo te llamas? Mire, se puso a hacerle preguntas a los demonios, porque no le hicieron caso cuando le dijo, sal fuera de este hombre. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No es que no le iban a hacer caso a Jesús, solo que Jesús nos está enseñando qué tipo de demonios, con qué tipo de demonios tratamos y cómo sacarlos. Esto es una enseñanza para nosotros. No es que Jesús no pudiera hacerlo, nos está enseñando. Así que Jesús era todopoderoso, omnipotente, pero vemos que no era así. Siendo hombre tenía unas limitantes, tenía que recibir enseñanza, tenía que aprender, tenía que recibir poder, tenía que aprender obediencia. Veamos una segunda cosa. Aunque la Escritura dice que Jesús era igual a todos los hombres, menos en el pecado, sin embargo, la palabra nos revela cuál fue su posición real frente a nosotros los hombres. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, este texto es hermoso. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La enseñanza es que debemos de tener el mismo sentir que tuvo el Señor Jesucristo. Y miren, el cual siendo en forma de Dios, Jesús Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El texto de Filipenses nos dice que Jesús, siendo Dios, al hacerse hombre, se limitó a sí mismo, de tal manera que desde el vientre de María y todo su crecimiento tenía exactamente las mismas limitaciones de todos los hombres sobre la tierra.
En Jesús no actuaba ni su omnisciencia, ni su omnipresencia, ni su omnipotencia, ni el ser todopoderoso. Hebreos capítulo 2 versículo 14 nos lo dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y el versículo 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús, siendo Dios, es espíritu, y para encarnarse, Dios Padre le preparó un cuerpo creado con las mismas limitaciones que todo hombre. Tiene la necesidad de comer, de beber, de jugar, de aprender, de sufrir, en todo igual a los hombres, pero como Dios limitado en un hombre. En todo era igual, y la Biblia dice menos en el pecado. Hebreos 10:5 nos da una información extraordinaria, por lo cual entrando en el mundo dice, y ahí va a hablar el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste, la está hablando al Padre, pero ¿qué dice? Mas me preparaste cuerpo para la encarnación. Debemos entender que Jesús, limitado e igual a los hombres, recibía paso a paso, revelándole el Padre la obra a la que fue enviado. Por eso crecía en sabiduría y conocimiento. Por eso aprendía obediencia. Él no tenía la lucha contra el pecado, pues en esto se diferenciaba de todos los hombres. Nació, creció y se formó y murió sin pecado. Cuando Jesús iba a hacer un milagro, le era revelado en ese momento por el Padre, y aprendió a vivir en obediencia absoluta al Padre. Jesús no hizo nada por sí mismo, no habló nada por sí mismo que el Padre no le revelara, que el Padre no le ordenara. Preguntémonos entonces, si el Padre era el que le decía lo que debía hacer, entonces ¿quién sanó al leproso? ¿Quién resucitó a Lázaro? ¿Quién liberó al gadareno? El Padre, porque el Padre le decía a Cristo lo que quería hacer en ese preciso momento, la obra que quería hacer, o las palabras que Jesús debía de decir en cada momento. Juan 10:10 nos lo dice, mire, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Está hablando Jesús. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Jesús se convirtió en miembro de la familia humana por medio de su encarnación, voluntariamente se despojó de su gloria como Dios. Lo vemos ahí en Filipenses del 5 al 11. Pablo describe el autodespojo de Cristo de una manera hermosa para poder ser nuestro representante. Jesucristo renunció al ejercicio independiente de su omnisciencia, de su omnipotencia, su omnipresencia. Cuando quiso ejercer su divino poder, lo hizo por mediación del Espíritu Santo. Una tercera cosa, la relación de Jesús con los hombres. La relación de Jesús con los hombres. Jesús era Dios, pero luego se hizo hombre, en todo igual a los hombres, pero para relacionarse con ellos tomó una acción
que lo diferenció, escuche, tomó una acción que lo diferenció del resto de la humanidad. Se hizo siervo, esclavo, sirviente de todos los hombres. Desde esa posición de bajeza, pudo ver al resto de la humanidad con el mismo rasero, sin acepción de personas. Es muy importante que entendamos esto. Y de esa posición humana de Cristo limitado y servidor de los demás, sirviente de los demás, siervo de los demás, podemos analizar su relación con todos los hombres sobre la tierra. Desde la posición de siervo, humillándose a sí mismo y bajando hasta morir por cada hombre, desde esa posición de siervo es que podemos entender la manera como se relacionó con cada uno de nosotros. Nos miraba desde abajo y escuche, nos veía superiores, ¿Cómo es posible que el sin pecado nos vea superiores a Él? Pero si esto es lo que enseña la Escritura en Filipenses, debemos, dice la Biblia, tener el mismo sentir. Jesús nos enseña a ver el valor de cada hombre desde su posición de siervo, de humillarse a sí mismo desde la cruz. Es una posición de bajeza donde vemos a los otros superiores. Por eso Jesús veía a cada hombre con el valor de una vida digna de ser salvada, no importa sus errores. Por favor, eso es lo que dice Filipenses 2:3, mire lo que dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero lo dice el versículo 5, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? El de ver a los otros superiores. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese es el sentir que hubo en Cristo y que nos invita a vivir de la misma manera. Entremos entonces en este cuarto punto, que es el que quiero tocar en mi enseñanza hoy. Judas Iscariote, desde la mirada y el corazón de nuestro amado Señor Jesús. Judas Iscariote, desde la mirada y el corazón de Jesús. Si Dios hubiera escogido a Judas desde antes de la fundación del mundo para ser traidor, entonces, ¿cómo alguien siglos antes de nacer puede ser culpable de ser el traidor si ya lo dispuso Dios mismo? Si usted ve a Judas siendo bebé y sabe que va a traicionar a Jesús por disposición del Padre, entonces la pregunta que yo hago es: ¿quién realmente sería el culpable? ¿Dios o Judas? ¿Qué culpa tendría Judas si Dios lo programó de esa manera? No. Solo Jesús pudo ver el valor de Judas. Solo al final vemos a Jesús mostrando una revelación dada por el Padre, que Judas sería el traidor. Fue al final que Jesús lo dijo. El trato de Jesús con Judas fue de extremo amor. Nunca lo trató como traidor. Incluso en la última cena, a la afirmación del Señor Jesús que uno le iba a traicionar, los apóstoles ni siquiera sabían que era Judas. Jesús nunca había revelado esto. Incluso cada uno de los apóstoles pensaron y dijeron: ¿seré yo, maestro? Marcos capítulo 14, versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay
de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. En muchos pasajes de la Biblia, como en este que acabamos de leer, Dios mismo, Jesús mismo, acusa a Judas de su decisión de traicionar a Jesús. Debemos confiar en las palabras del Señor aunque no las entendamos. Él hizo culpable a Judas de sus propias decisiones. Fue su propia decisión de traicionar y el responsable de su propio destino. Pero ya conocemos esa historia vista desde la mirada del traicionero. Ahora yo los invito, ¿por qué no vemos esa relación Jesús-Judas desde la mirada y el corazón precioso del Señor Jesús? Mis queridos, pero el problema de Judas no fue la traición. Incluso podíamos decir, bendita esa traición que llevó a Jesús a la cruz y por esa traición fuimos redimidos. El problema no está en el pecado abominable de Judas, porque a través de la historia, la cruz del Calvario ha encontrado millones de personas traicionando al Redentor del mundo, aún hombres que dicen servir al Señor. Repito, no fue la traición lo que llevó a Judas a la perdición. Si Judas hubiera ido corriendo a la cruz, estaría hoy a la diestra de Dios Padre observando las llagas de Jesús, pero como hijo de Dios. El problema para Judas no era la traición, debemos entender esto. Tomó las 30 monedas pensando que a Jesús solo lo iban a encarcelar. Él estaba pensando que solo lo iban a encarcelar, pero cuando se dio cuenta que el propósito de las autoridades judías era matar al Señor, la Escritura nos revela que Judas se arrepintió. Es muy importante esto, que Judas se arrepintió. Mateo 27:3 lo dice. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y mire lo que hizo Judas. Devolvió las 30 monedas y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Judas se arrepintió, lo dice la Biblia. Además devolvió el precio de su traición. Además reconoció a Cristo como inocente. Aprendemos de esto que arrepentimiento es cambio de conducta. Aprendemos de esto que Judas restituyó el precio de su pecado, devolvió las 30 monedas. Aprendemos que reconoció a Cristo como inocente, entregado sangre inocente. Eso significa que no basta el arrepentimiento, ni la restitución, ni el reconocer a Cristo como inocente para ser salvos o aceptos ante Dios Padre. Escuche, es muy importante eso. Muchos creen que ser cristiano es cambiar de conducta y arrepentirse, mejorar los pasos. Muchos creen que es restituir al que le causamos daño. Eso no es cristianismo. Es más, la Biblia dice que Judas siguió estos pasos y, dolido profundamente por traicionar al que tanto amó, le dolió haber traicionado al que tanto amó. Sus pasos de remordimiento lo llevaron a la peor decisión: se ahorcó. Así que ¿de qué le valió arrepentirse? ¿De qué le valió restituir? ¿De qué le valió reconocer a un santo? ¿De qué le valió decir amar a Cristo si tomó su propia decisión? Si arrepentirse bastara, si restituir bastara, si pagar con su propia vida el error bastara, pues entonces miles que creen que pueden agradar a Dios por sus propios esfuerzos
por sus propias obras, por su propia conducta, por su conducta buena serían salvos. Y entonces no habría necesidad del sacrificio de Cristo. Si hacer buenas obras o cambiar de rumbo nuestra vida bastara, pues Judas es el mejor ejemplo de que eso no es lo que le agrada al Padre para ser salvos. Judas no se quedó en la traición, se arrepintió de ella. Él no se quedó en la traición, ¿sabía? Se arrepintió de ella. Restituyó el dinero que le habían entregado. Fuera de eso, reconoció de alguna manera al Señor Jesús y además le dolió haber fallado al amor de su vida. Y fue y se ahorcó. Pero ese arrepentimiento tan extremo de entregar su propia vida con su propia decisión y no la de Cristo, no bastó para ser agradable al Padre. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se reventaron. Ahí dice que él adquirió un campo. No, fueron los mismos fariseos quienes tomaron el dinero que restituyó Judas y fueron y compraron este campo. Y Judas fue allí mismo a este campo y se ahorcó. No basta con arrepentirse, cambiar de conducta, hacer buenas obras, restituir lo quitado a otros y de aquello de lo cual me he beneficiado a costa de otros. No basta con morir de amor entregando mi propia vida. Eso no es cristianismo. El cristianismo que habla de buenas obras para ser aceptado por el Padre no existe. No existe. Es un cristianismo falso. Es un cristianismo de Judas Iscariote. Veamos un quinto paso, un quinto punto. Pero el amor de Cristo buscaba y buscó siempre a Judas. Pero el amor de Cristo buscaba y buscó siempre a Judas. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No importaba para Jesús la traición de Judas. El Señor quería salvarlo. Si estamos hablando de la relación Jesús-Judas, al Señor no le importaba la traición de Judas. Él también quería salvarlo, no quería que se perdiera. Si Judas hubiera corrido a la cruz, ¿sabe? Fue paciente con Judas. Incluso entre la traición, el arrepentimiento, restitución de Judas, todavía la paciencia del Señor le esperaba. Allí clavado en la cruz del Calvario, el ejemplo más maravilloso es que Jesús perdonó al ladrón que estaba al lado izquierdo. ¿Por qué no al lado derecho? ¿Por qué no iba a poder perdonar si perdonó a un ladrón que estaba crucificado junto a él? ¿Por qué no iba a perdonar al otro ladrón y a aquel que lo traicionó? ¿Por qué no? Si la cruz fue hecha para todos los hombres sobre la tierra y el Señor no quiere que nadie se pierda. Jesús tenía paciencia hasta el último segundo con Judas. No quería que Judas pereciera. Quería que Judas procediera al arrepentimiento, pero que viniera a él. Veamos entonces la relación Jesús-Judas Iscariote visto desde la mirada de Jesús. Es muy importante desde dónde vemos esta relación. Hay suficientes estudios acerca de esta relación, pero siempre desde la perspectiva, desde la mente, la mirada de Judas. Conocemos suficiente de eso. Sabemos mucho sobre su traición, sobre las monedas, sobre su suicidio. Pero debemos ver esta relación desde la mirada del Señor Jesús, desde los ojos de Jesús.
Veamos una cosa, un punto A acerca de esta relación. Jesús no escogió a ninguno de sus discípulos por merecimiento. Todos eran hombres sin letras y del vulgo. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Una de las reglas fundamentales del cristianismo es la fe sin obras. No había merecimiento en ninguno de sus discípulos. El Señor los atrajo a sí mismo en su condición de pecadores e indignos para dar comienzo en ellos la restauración rota entre Dios y los hombres. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había ningún discípulo que estuviera ahí por merecimiento. Hechos 4:13. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Un punto B. No por caminar con Jesús durante 3 años, este asunto de la separación eterna entre los hombres y Dios se iba a solucionar. No por haber caminado esos 3 años. La reconciliación solo se iba a dar cuando Cristo muriera en la cruz y resucitara, y con la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia. Y esta restauración también estaba incluido para Judas. Romanos 6:23 lo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un punto C. Como todos los discípulos, Jesús amó a Judas hasta el fin. Escuche, como a todos los discípulos, hombres destituidos de la gloria de Dios y que tenían que esperar que viniera la cruz del Calvario y la resurrección, Jesús amó a Judas y a los discípulos hasta el fin. En labios de Jesús, la palabra amigo tiene que ver con el amor profundo de Jesús por el pecador. Veamos lo que dice Juan capítulo 13. Ahí en el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo, escuche esto tan terrible, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, incluyendo al traidor, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñida. Increíble. Aunque Judas ya había dispuesto a entregar al Señor Jesús, este le lavó los pies. Usted se puede imaginar Jesús tomando los pies de Judas, llorando seguramente y con mucho amor en los pies de Judas. Es su máximo amor. En la mayoría de las culturas, la actividad de lavar los pies de alguien está relegada a las clases más bajas, a los sirvientes. Los discípulos debieron de haber lavado los pies del Señor Jesús, pero no lo hicieron. Fue Jesús el que optó por este trabajo de siervos, de esclavos. Unos momentos antes los apóstoles habían dicho, estaban peleando por quién era mayor en el reino de los cielos, pero aquí está Jesús optando por lavarle los pies a los discípulos en señal de amor extremo. Cada uno de los discípulos, señal de amor por Judas Iscariote. ¿Se imaginan? Vuelvo a decir eso. Cuando Jesús tomó en sus manos los pies de Judas, ¿se imagina cuánto lo amó? El gesto de humildad de Jesús es particularmente conmovedor. Este lavar los pies de Judas es el acto de ruego y amor más poderoso para el más grande traidor de la historia. Es un acto de ruego
para que no se pierda, pese a su traición. Veamos un punto de los actos de amor que tuvo Jesús con Judas Iscariote. Los actos de amor que tuvo Jesús con Judas Iscariote. Primero, Jesús se hizo su íntimo, su cercano. Escuche esto tan maravilloso. Jesús se hizo su íntimo, su cercano. Sabemos que Jesús aprendía día a día, le era revelado día a día su camino. Jesús tenía claro que su destino era ser el Salvador del mundo, pero el Padre le fue llevando, revelándole el camino de espinas que le esperaba. Cada paso lo llevó a aprender obediencia. Cuando le fue revelado Jesús por el Padre, quién de sus cercanos era el que lo iba a traicionar, le produjo un dolor tan profundo, que quedó registrado en la historia, en uno de los salmos mesiánicos. En el Salmo 55 quedó registrado el dolor del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice el Señor Jesucristo. Este salmo es considerado un salmo mesiánico. Dice el Salmo 55, versículo 12. Miren las palabras de Jesús: porque no me afrentó un enemigo. Jesús no veía a Judas como traidor, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado a él. Y sabemos que Judas no aborrecía al Señor Jesús. Lo dijo allí: he entregado sangre inocente. Y fue ese arrepentimiento, ese remordimiento, se suicidó. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. Mire lo que dice el Señor Jesús. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Es muy importante: y andábamos en amistad en la casa de Dios. Miren la intimidad a la que llegó Jesús con Judas. Nunca consideró a Judas su enemigo. Nunca vio en Judas aborrecimiento por él. Lo llamaba su íntimo, su guía, su familiar, su confidente, su amigo. Pero al conocer Jesús quién le iba a traicionar, cambió de parecer. ¿El Señor cambió de parecer con Judas? No. Lo amó hasta el fin. El ejemplo: le estaba lavando los pies. Su amigo. Estas fueron las últimas palabras que el Señor Jesús dijo a Judas cuando éste le entregó. Judas cambió de parecer, pero Jesús nunca dejó de llamarlo amigo. Y la palabra amigo en labios de Jesús es el grado de un amor, de una intimidad que no cambia, que es fiel hasta el final, un amor tan eterno que no desea que ninguno se pierda, ni siquiera su amigo traidor, ni siquiera su amigo traidor. Mateo 26:48. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besaré, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. Jesús, ¿cómo le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús aún en este momento le dice amigo. ¿Cambió de Jesús de parecer frente a la traición de Judas? ¿Lo condenó por esta traición? Aunque lo entregó. ¿Se perdió la oportunidad de salvación para Judas por su traición? ¿Fue la traición lo que condenó a Judas? ¿O fue su rechazo a la cruz del Calvario? Y si Judas, después de su traición, hubiera corrido a la cruz, ya Jesús estando crucificado, aunque Jesús muriera por causa de su traición, ¿qué hubiera sido de Judas si hubiera corrido a la cruz del Calvario? Les digo, si Judas hubiera corrido a la cruz y no al infame suicidio, si hubiera corrido y pedido perdón al Señor
estando en la cruz de Calvario, entonces en el cielo se seguirían escuchando esas palabras del Señor acerca de Judas, mi íntimo, mi amigo, mi familiar. La grandeza de Jesús nunca condenó a Judas, lo amó hasta el fin. Ese es el Dios a que usted y yo servimos. Ojalá tengamos el mismo sentir de Cristo, ojalá aprendamos de Cristo, que tenemos que ver es con los ojos de Cristo y no con los ojos de Judas, ni con los ojos de mi enemigo, ni con los ojos de que me maltrata, ni con los ojos de que tiene ira conmigo, ni que me hace daño. No podemos seguir mirando la vida de esa manera, no podemos seguir mirando la vida a los ojos de Judas. Es la mirada de Jesús con la cual tenemos que mirar a todos los hombres, porque ese es el mismo sentir que debemos tener. Eso lo enseña la Escritura, tengamos el mismo sentir de Cristo. Una segunda cosa, en este trato del amor de Jesús con Judas, sabemos que le dio las mismas instrucciones que a sus otros discípulos. Mire esto. En esto del trato de amor de Jesús con Judas, sabemos que le dio las mismas instrucciones que a sus discípulos. Mateo 10:5. A estos 12, ahí dice 12, no dice 11. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. A estos 12 envió Jesús a quien a los 12 y les dio instrucciones a quienes a los 12, diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Algunos, yo no sé de dónde sacan eso, excluyen a Judas de todo lo que Jesús hizo con sus discípulos. Durante los 3 años no les cabe en la cabeza que Judas pudiera hacer maravillas como la que el Señor les propuso a los apóstoles. Pero ¿desde dónde vemos las cosas? ¿Desde los ojos de Judas o desde la mirada de Jesús, siervo, esclavo, que no hace acepción de personas, que ve a los hombres iguales? Este texto de Mateo es bien claro. El Señor le dio instrucciones a los 12, instruyó a Judas de la misma manera que instruyó a los otros 11 discípulos. Les dijo dónde no debían de ir, a las ciudades de los samaritanos. Y sí les dijo dónde podían ir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Además le enseñó lo que debía predicar: Cristo, muerte, sepultura, resurrección, que es el Evangelio. Judas no podía predicar otra cosa. Una tercera cosa. Jesús le dio el mismo poder a Judas que a los otros 11 discípulos. Escuche bien. Jesús le dio a Judas el mismo poder que a los otros 11 discípulos. Mateo 10 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Queridos, Judas sanó enfermos, Judas limpió leprosos, seguramente pudo resucitar muertos, echó fuera demonios. Esto es inconcebible para usted. Pues si eso no es posible, entonces ningún hombre podría hacerlo, ni siquiera los otros 11 discípulos, pues todos somos pecadores destituidos de la gloria de Dios. Aquí está escrito. A los 12 les dio poder de sanar, de liberar, resucitar, limpiar. Judas vio e hizo más milagros en 3 años de caminar con Jesús que los que quizás usted o yo hemos visto durante toda nuestra vida. Y quizás yo no he dejado, o usted no ha dejado fluir y no ha visto milagros, paralíticos ni leprosos ser limpiados, porque usted, teniendo al Espíritu Santo viviendo en usted, siendo hijo de Dios, no le da la oportunidad al Espíritu Santo de obrar de manera maravillosa
Este mundo está necesitado de tanta sanidad de milagros. Usted no sale, no impone las manos sobre los enfermos, no va. Judas hizo más milagros en 3 años que en toda su vida, seguramente. Tanto Judas como los 11 y usted debemos recordar que el sanador, el liberador, el que resucita es Jesús, y nadie puede endilgarse poder alguno. No fue Judas, fue el poder que obró en Judas hacia los enfermos. Ningún hombre, ni siquiera el más santo de los santos, sana a nadie. Apenas somos canales que utiliza el sanador para llegar a otros. El Señor utilizó este canal llamado Judas Iscariote para llegar a otros. ¿Puede imaginarse usted algún leproso limpiado cuando Judas oró? O quizás un enfermo ser sanado. Lo más increíble, dice en la última cena que Satanás ya había puesto en Judas el entregar al Señor Jesús. Pero lo más increíble es que Judas echó fuera demonios, liberó gente a nombre del Señor Jesús. O quizás resucitó a alguien porque también iba con el poder para resucitar muertos. Seguramente muchos le abrogaron tal poder a Judas y lo pusieron en un lugar que no corresponde, como sucede actualmente. Pero el don, el poder de Dios, recordémoslo, es independiente al canal que Dios utiliza. El poder de Dios, los dones son independientes al canal que Dios utiliza. Pero es que este hombre, mire cómo está viendo, y sin embargo Dios lo utiliza sanando. Es que el poder de Dios es independiente al canal. El canal va a ser juzgado por su vida, va a ser disciplinado por su vida, pero Dios no deja de actuar porque usted quiere impedir su actuar. Una cuarta cosa: Jesús le dio la misma gracia a Judas para suplir sus necesidades, igual que a los otros 11 discípulos. Mateo 18 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¡Qué duro esto! Judas vendió al maestro por 30 monedas. Quiso usufructuar con ganancias deshonestas, sacar provecho de ser discípulo del Señor Jesús. Pero el Señor Jesús le estaba enseñando que ese buscar provisión por otro lado, robar, ya no tenía necesidad, porque ahora con este poder que el Señor le estaba dando, le estaba mostrando también que el Señor iba a ser su sustentador, que iba a recibir de gracia cuando necesitara. Qué hermoso esto. Ahora no tenía que buscar el sustento, sino que tenía junto a él al mismo sustentador. Qué duro esto de Judas, qué duro. Una quinta cosa, una cosa inimaginable para muchos, pero real, fue real. Seguramente muchos fueron condenados por causa de las palabras de Judas, de las instrucciones que el Señor le dio a Judas y que Judas las comunicó a los hombres. Mateo 10:11: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla. Mateo 10:13: y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Judas tuvo la potestad, junto a los 11 discípulos, de determinar sobre qué casa reposaría la paz o no. Si lo recibían, dejaría tras de sí
paz sobrenatural. Si no lo recibirían, la paz vendría sobre él y la podría saborear. Quizás cuando no quisieron recibirlo, Judas sacudió el polvo de sus sandalias y fueron juzgados aquellos habitantes de aquel pueblo, peor que Sodoma y Gomorra, si no se convirtieron al final. Judas sabía bien la palabra del Señor. Escuchen, Judas sabía bien la palabra del Señor, mejor que muchos de nosotros, pues recibió instrucciones durante 3 años del mismo Señor Jesús. A Judas se le dio autoridad para hacer sanidades, milagros, prodigios y aún resucitar muertos, sanar enfermos. Judas hizo grandes obras de gracia por la autoridad que le dio el Señor Jesús. Judas era tan cercano a Jesús, y Jesús, en un acto de profunda confianza, le dio el manejo de la economía del grupo apostólico, le dio la bolsa. Por encima de Mateo, que tenía la experiencia de contador, pues Mateo había sido cobrador de impuestos. Y conociendo a Jesús, Jesús no le dio la economía, no le dio la bolsa a Judas para que lo robara, sino para traerlo. El amor que confía, el amor que seduce, el amor que atrae sin tener en cuenta el pasado, el error. Judas debió haber escogido el amor y no el error, Era una oportunidad de amor para Judas. Judas es una gran lección para las religiones del mundo. Judas es todo lo que no debe ser el cristianismo. No sirve de nada tener claras las instrucciones del Señor Jesús. No sirve de nada saberse la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. No sirve de nada hacer sanidades, limpiar leprosos, resucitar muertos, liberar endemoniados. No sirve de nada cambiar de conducta, arrepentirse, reponer lo robado. No sirve de nada. No sirve de nada la compasión por los pobres y necesitados de este mundo. Si no sirve nada esto, entonces ¿qué es lo que sirve? ¿Qué fue lo que realmente Judas desechó? El Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No vale de nada haber nacido católico o evangélico. Si no nazco de nuevo, nada soy. Judas pudo haber traicionado al Señor Jesús. El más grande traicionero de la historia de la humanidad podía acercarse a la cruz y escuchar las palabras del Señor Jesús dirigidas al Padre por el Señor Jesús y escuchadas por Judas si hubiera ido a la cruz. Padre, perdónalo, porque no supo lo que hizo, porque tomó una mala decisión, porque incluso conscientemente me entregó. Pero Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Sumo perdón. Entonces Judas había podido presenciar la muerte de aquel que entregó, para encontrarse 3 días después con los discípulos en el aposento alto, viendo a Jesús resucitado, y 50 días después recibiendo el Espíritu Santo y naciendo de nuevo para ser hijo eterno del Padre. No fue la traición de Judas, no. La doctrina cristiana te dice: si no naces del agua y del Espíritu, no verás nunca al Señor. Lo que condenó a Judas fue lo que dice Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Judas fue predicado durante 3 años, recibió el conocimiento de la verdad y pecó voluntariamente renunciando a esa verdad. Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente.
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, la cruz, mis hermanos, e hiciera frente al Espíritu de gracias que es el que hace nacer de nuevo? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31, el versículo más terrible y en la que cayó Judas, por no haber nacido de nuevo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Mateo 7:21 dice algo tremendo. No todo el que me dice, escuche bien esto, lea conmigo este texto. No todo el que me dice Señor, Señor, Judas lo dijo, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre es nacer de nuevo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Judas. En tu nombre no echamos fuera demonios, Judas. En tu nombre no hicimos muchos milagros, Judas. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Si no se nace de nuevo, si no es hecho nueva criatura por el Señor, su lugar es el lugar de perdición. Aunque usted crea que es la persona más buena de esta tierra, si no nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, usted no verá la gloria de Dios. Gálatas 6:15, vea, Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, está hablando, cuando habla de circuncisión está hablando del pueblo de Israel. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, o sea, no vale de nada ser israelita, ni la circuncisión, que son el resto de la humanidad, los gentiles, ¿qué es lo que vale? Sino una nueva ¿qué? Lea por favor, una nueva creación. Usted que confía en sus buenas obras, compárese a Judas, compárese. ¿Ha recibido o usted ha estudiado la Biblia más de lo que aprendió Judas durante 3 años? Recuerde que el maestro de Judas fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Ha sanado usted la cantidad de enfermos que fueron sanados por mano de Judas? ¿Ha limpiado leprosos como lo hizo Judas? ¿Ha echado fuera demonios en la dimensión que seguramente lo hizo Judas con la autoridad de Jesús? ¿Ha resucitado muertos como seguramente lo pudo haber hecho Judas por la autoridad del Señor? No, pero usted dice: yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Y usted cree que Judas fue condenado por su traición? No, como leímos en Hebreos 10:26, no fue por no haber nacido de nuevo. Debe estudiar la palabra y leer, supongamos, Efesios 2:9. Dice: no por obras. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Jesús dice que lo único que le hace diferente a Judas o a cualquier hombre que confía en sus propias obras y en sus propios esfuerzos es nacer de nuevo. Cuando alguien entrega su corazón, su vida a Cristo, el Espíritu Santo lo toma y le da una nueva vida. Usted debe tener la convicción de que esto es así. Se llama fe. Usted debe confiarle su vida al Señor para que Él le haga nacer de nuevo. Usted debe confiarle su vida al Señor y dejar que Él haga hoy la obra de regeneración, el nacer de nuevo. A continuación, un hermano le guiará en la oración de entrega que usted lo encuentra en Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesús es Señor y que le creyeres en tu corazón que Dios resucitó, fue levantado de entre los muertos, serás salvo, y el Espíritu te hará nacer de nuevo, te sellará como propiedad suya, y haciéndolo eternamente hijo de Dios. Y eso es lo que le agrada al Padre, que usted nazca de nuevo por la obra de Jesucristo y por haber alcanzado reconciliarnos con el Padre, haciéndonos nueva criatura. No deseche la obra de Cristo en la cruz. No deseche la resurrección, ni la obra del Espíritu Santo le dándole nueva vida. Recuerde,
Si usted no entrega su vida a Cristo y si no nace de nuevo por la obra del Espíritu Santo, usted no verá nunca la presencia del Señor, aunque usted haga milagros, sea el mejor esposo, sea el mejor ciudadano, aunque usted sea muy bueno, aunque usted resucite muerto, no le sirve de nada si no nace de nuevo, si no nace de nuevo. Y entonces hoy es el día de su salvación. Hoy usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo. Venga Cristo y Él no lo defraudará. Y usted será habitante del cielo eternamente, hijo de Dios, y Dios será para siempre su Padre. Esto es cristianismo puro, nacer de nuevo. Amén. Así es. Jesucristo es suficiente. Si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. ¡Qué bueno! Estamos tan gozosos en esta mañana, amigo y amiga que nos ves y escuchas, de que hayas podido compartir con nosotros este tiempo tan maravilloso. Hoy el Señor está haciendo un llamado a tu vida, un llamado de arrepentimiento para bien y no para mal. Él quiere librarte de las cadenas que hoy están atando tu vida. Vicios, pornografía, alcohol, prostitución, adulterios, drogas, cosas por las cuales tienes la mirada apartada del Señor. Él también quiere sanarte de esa enfermedad que hoy padeces. Él quiere llenar tu corazón de alegría, gozo, esperanza. Y una de las cosas más importantes que Él quiere darte son paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también quiere darte vida y vida eterna. Tal vez tú hoy has escuchado este llamado y sientes esa inquietud en tu corazón por conocerle más. Y me preguntarás, hermano, ¿y cómo o qué debo hacer para que Él entre en mi vida? Allí donde estás, allí en tu lugar, no importa dónde, tal vez en la cárcel, en un hospital o simplemente en tu casa, te invito a que cierres tus ojos y repitas con todo tu corazón esta oración conmigo. Padre bueno, en esta mañana quiero pedirte perdón por mis pecados, porque he vivido de una manera que no te agrada. He vivido lejos de ti. Ayúdame a vivir desde ahora y por siempre para ti. Lávame más y más con tu sangre preciosa, porque hoy entiendo que en la cruz pagaste en mi lugar y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, venciendo la muerte para darme vida eterna. Hoy te pido que entres en mi corazón y seas el dueño y amo absoluto de mi vida, porque quiero vivir para ti. Quiero adorarte con todo mi ser y darte siempre la gloria, la honra y la alabanza por siempre, solo a ti, mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque desde hoy te confesaré como mi Padre, como mi Señor y como mi Salvador. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración conmigo en esta mañana, te invito a que te pongas en contacto con nosotros a través de los números que ves en pantalla para que juntos sirvamos, celebremos y adoremos al único, digno y merecedor de gloria, Jesucristo. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermano. ¿Qué tal si levantas tus manos y te pones de pie y nos despedimos adorando al Señor? Sabemos que Él es nuestro amigo fiel. Amén. Oh,
Aleluya. Estamos despedidos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén.